se ha pensado esta formación en esta especialidad para que la gente de verdad salga muy bien formada a aportar al sector productivo. Yo quiero contarles que nuestro profesor, coordinador de la especialización, Jorge Osorio, tiene un pregrado en ingeniería, es ingeniero electricista, ¿verdad? Eres un ingeniero. ¿Cómo lo decimos? Ingeniero en electricidad, Jorge. El ingeniero título electricista. dice ingeniero electricista. Ingeniero electricista, con muchísima formación posgradual. Nuestro profesor es especialista en robótica industrial e inteligencia artificial. También es especialista en analítica y tiene un MBA en gerencia global. Y bueno, uno de nuestros profesores que más nos aporta en el contexto de la formación por esa unión también con el sector productivo, ya que ha tenido gran experiencia en el mundo empresarial. Jorge, sin más preámbulos, Gracias. Pues queremos escucharte y muchas gracias a las personas que se conectan. Bueno, Claudia, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos los presentes. Esperamos pues que se nos vayan uniendo. Yo voy a ir compartiendo por acá una ventanita. Y como esto es una masterclass, los invito a que quien tenga alguna pregunta, levanta la manito, le abrimos el micrófono y puede hacer su pregunta. Finalmente, esto es un espacio educativo donde todos pueden ir participando de la mejor manera. Son bienvenidas todas las opiniones, todas las cosas bien, con buena intención, son bienvenidas. Este es un espacio de discusión, un espacio de debate, porque obviamente vamos a tratar un tema que si bien está de moda y hay muchas cosas en el mercado de esto, hay que empezarlo a aterrizar un poquito. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial y lo juntamos con productividad, esto tiene un contexto distinto, sobre todo para nosotros, porque la inteligencia artificial, como la estamos conociendo hoy, nació fue precisamente con esa intención, o sea, la intención de que seamos un poco más productivos. Entonces, dando esa especie de introducción, lo primero que tenemos que aterrizar, o al menos ponernos de acuerdo, es qué es la inteligencia artificial. No nos vamos a poner muy filosóficos con qué es inteligencia, razonamiento, etcétera, porque esto hay que aterrizarlo hacia lo productivo. Aquí no vamos a filosofar frente a lo que pudiera ser, sino frente a lo que es para nosotros hoy. Entonces, si nos preguntamos qué es esa inteligencia artificial, hay varias cosas. Lo primero es el término de inteligencia artificial es un término que ha venido evolucionando a través del tiempo. ¿Cómo así? Si nosotros miramos lo que está en pantalla que dice máquinas que pueden pensar, aprender y actuar de forma autónoma, pues tenemos que desmenuzar esto y empezar a mirar, bueno, ¿qué significa pensar? De alguna manera, pensar lo podemos definir como esa actividad que involucra la manipulación de información de cualquier tipo para resolución de problemas, tomas de decisiones o generación de ideas. Ahí ya se empieza a complicar el asunto porque es cuestionable de alguna manera decir cómo vamos a manipular la información, es cuestionable decir cómo vamos a solucionar problemas, cómo vamos a tomar decisiones y la más difícil es cómo vamos a generar ideas con la inteligencia artificial. Es decir, casi que le estamos delegando a la inteligencia artificial tenga ideas por nosotros. Pero eso es hay que hilar muy delgadito ahí. Cuando hablamos de aprender, hablamos se trata de adquirir conocimientos, habilidades o comportamientos para eso que acabamos de decir. Y cuando hablamos de actuar de forma autónoma, es que todo eso que acabamos de decir lo haga de forma independiente y sin una supervisión constante. ¿Por qué hablo de supervisión constante? Porque hoy en día todavía lo que conocemos como inteligencia artificial sigue teniendo algún tipo de supervisión. Entonces, si nos devolvemos años atrás, esto es algo que siempre digo en este tipo de charlas y es supremamente importante. La definición de inteligencia artificial no es la misma hoy, esa percepción que tenemos hoy como humanos de la inteligencia artificial no es la misma hoy que la que teníamos hace 20, 30 o 50 años. Porque si nos ponemos a hilar muy delgadito con esto, cuando pensamos en los ascensores inicialmente necesitaban de un conductor y ese conductor luego fue reemplazado por en su momento, que pudiéramos
definir como inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque de alguna forma tomaba una decisión frente a qué velocidad hacer, me refiero sobre todo a los ascensores de hoy en día, a qué velocidad puedo ir para llegar del piso 5 al 10. ¿A qué velocidad debo disminuir para poder llegar a ese piso sin que se sienta el vértigo que normalmente se siente en un ascensor? Y muchos de esos sistemas se les enseñó esa habilidad, así no fuera de una manera que aprendiera de forma autónoma, pero sí actuaba o aún actúa de forma autónoma. Entonces, en ese entonces, hasta una olla arrocera se pudiera interpretar como una inteligencia artificial, pero por eso les digo, eso hay que hilarlo muy delgadito porque obviamente, pues, si nos ponemos muy puristas hoy en día, va a ser distinto, ¿no? Pero para que nos pongamos de acuerdo en al menos hoy, ¿qué es la inteligencia artificial? Es esa máquina que puede pensar, aprender y actuar de forma autónoma. ¿Sí o no? Vamos bien ahí. Ok, entonces, una vez definida nuestra inteligencia artificial, hay que empezar a pensar, ok, pero entonces, ¿cuándo eso que nos venden hoy, sobre todo en redes sociales, en noticieros, los amigos, los conocidos como inteligencia artificial, cuándo realmente se convierte en productiva? ¿Cuándo la inteligencia artificial realmente se vuelve esa herramienta para hacer que lo que nosotros y nuestras vidas, lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo diario y que nuestras vidas tenga un poco de productividad? Y esto es muy sencillo y como dice ahí es simplemente cuando su uso resulta en un aumento de la eficiencia. Recuerden que la eficiencia hace referencia a alcanzar un objetivo con la menor cantidad de recursos posible. Entonces, en teoría, la inteligencia artificial nos debe ayudar a alcanzar distintos objetivos o un objetivo general o tal vez muy específico, ahorita vamos a hablar un poco de eso, teniendo en cuenta que tenemos es que llegar a la eficiencia. Y aquí entra algo supremamente importante porque el autoaprendizaje es clave para las personas menos calificadas. Esa partecita de ahí abajo es supremamente importante porque aquellos que están en el sector productivo, aquellos que están sobre todo en empresas grandes donde hay todo tipo de niveles de personal, generalmente emplear personal operativo cuesta mucho, sobre todo por la curva de aprendizaje. Y hoy en día hay un fenómeno que hace que esas curvas de aprendizaje no solo sean, no solo sigan siendo costosas, sino que cuando hay tanta rotación de personal, casi que las empresas se la pasan en esa curva de aprendizaje. Y generalmente es en tareas que a la larga puede que no sean tan complejas, pero que por ahora se siguen necesitando personas para eso. Y el autoaprendizaje es lo que hoy nos ayuda a que no nos quedemos de alguna manera en esos niveles, sino que podamos delegar a la inteligencia artificial para que sea más eficiente y uno como persona a través del autoaprendizaje, incluso usando la misma inteligencia artificial, yo me pueda volver más productivo y por lo tanto más atractivo para la mayoría de las empresas de hoy en día. ¿Por dónde empieza uno generalmente en su flujo de trabajo? Esta es, digamos que una de las cosas con más poder en esto, porque hoy en día la inteligencia artificial, llámese ChatGPT, Gemini, Perplexity, las que ustedes quieran, así de uso general, se usan de forma indiscriminada. No hay un derrotero claro en la mayoría de las empresas en el cómo usarlo. Apenas están empezando a adaptar ese tipo de cosas. Entonces, el consejo inicial y principal acá es para saber bien por dónde empezar, hay que armar un flujo de trabajo, hay que organizar las ideas. Y el flujo de trabajo de nosotros a nivel cultural y social, nosotros somos muy desordenados. Nosotros llegamos a un trabajo, hacemos las cosas, pero
tendemos a ser, de forma general, tendemos a ser bastante desordenados. Pero eso no significa que no seamos productivos, todo lo contrario, seguimos siendo productivos, pero podemos serlo mejor. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero es, ok, organicemos nuestro flujo de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Identifiquemos nuestras tareas. Esto es algo que para muchas personas suele ser tedioso, sí, y con toda razón, porque casi que uno se audita a uno mismo, y si esto lo está acompañando uno con un grupo de trabajo o con una área específica, empieza a ser tedioso porque es una especie de auditoría, pero la intención es precisamente generar una mejor productividad, como lo hablábamos ahorita. Entonces, ¿qué hay que hacer con las tareas? Primero hay que identificarlas y listarlas, coger las tareas y las listamos. ¿Y qué hacemos con esa lista? Esto es solo una propuesta, porque uno le puede hacer una métrica a las tareas, es para ponerlas de mayor a menor, para poder saber cuál tarea realmente puedo empezar a abordar dentro de herramientas de inteligencia artificial y que esto no sea un desorden o, como dicen por ahí, disparando para todos lados. Entonces, uno puede usar una métrica como la que les estoy mostrando aquí, que es la repetitividad, volumen de datos y tiempo, ya vamos a hablar de cada una, precisión y consistencia, requerimiento de creatividad, riesgo de error. A cada una se le da un puntaje. Aquí, por ejemplo, se le está dando un puntaje entre 0 y 10 y al final, la que más puntaje tenga probablemente sea la mejor para abordar bajo alguna herramienta de inteligencia artificial. Igual hay muchas formas de hacerlo, no es que tenga que ser así, cada uno en su flujo de trabajo es un universo aparte y esto hace que estas métricas tengan que adaptarse a eso específicamente y por eso lo que trato de mostrar aquí es cómo hacerlo de una manera, digamos, un poco más organizada. Si yo tengo una tarea y esa tarea es muy repetitiva, yo tengo que darle una calificación relativamente alta dentro de mi métrica y decir, ok, yo esta tarea la hago todo el tiempo y la repito todo el tiempo, etcétera, listo. ¿Qué nos traduce la repetitividad? La repetitividad junto con la que sigue se nos traduce en tiempo. Entonces, entre más puntaje tenga, va sumando para hacer más posible abordarla desde una herramienta de inteligencia artificial. El volumen de datos se refiere a qué cantidad de información a nivel general estoy manejando en esa tarea que por lo general me consume tiempo. Ojo que yo aquí no estoy hablando de nada así súper técnico, que es que yo tengo una base de datos de yo no sé cuántas teras, no, aquí estamos hablando todos manejamos información. Cuando hablo de información, podemos hablar de una cantidad de correos electrónicos que le lleguen a uno, no sé, 10 correos electrónicos por hora, cada correo electrónico me ocupa un espacio importante. Esos son volúmenes de datos que consumen tiempo y hay que darles una calificación acorde a lo que estamos hablando. La necesidad de precisión y consistencia en este punto, o como lo estoy mostrando, suele ser muy, muy importante, es porque la precisión la podemos dar como humanos. La consistencia la podemos dar como humanos, pero no es la misma precisión y consistencia a las 8 de la mañana que a las 4 de la tarde. Entonces aquí es donde empieza a tener muchísimo sentido el uso de las herramientas de inteligencia artificial y por lo tanto cómo convierten todo nuestro flujo de trabajo en un trabajo más productivo. Requerimiento de creatividad. Ojo que el requerimiento de creatividad es bastante subjetivo, pero por lo general hay que ponerlo ahí. ¿Por qué? No es lo mismo decir que es que dentro de mi trabajo yo estoy generando gráficas de cualquier tipo y yo de alguna manera tengo una habilidad o estudié para eso, perfecto. Otra cosa es delegarle a una herramienta de inteligencia artificial que haga esas gráficas por mí. Si son gráficas artísticas, pues suele ser un poco más complicado por la subjetividad que hay de por medio, pero cuando hablamos de redacción, por ejemplo, hay una necesidad de creatividad. Si yo necesito redactar correos electrónicos, pues necesito creatividad. Los correos electrónicos no fluyen así de la nada y no son tan fáciles en su mayoría de yo me siento a contestar un correo electrónico y lo hago cada 30 segundos, respondo uno y
parte sin novedad. Muchos correos electrónicos hay que pensar cómo lo contesto de la mejor manera, de una manera política, diplomática, que se entienda, etcétera. Y ahí puede existir un apoyo importante. El riesgo de error también es muy relevante y el riesgo de error tiene que ver sobre todo con la capacidad que yo como persona tenga para que una vez esté usando tal vez la herramienta que sea, el riesgo de error lo pueda disminuir. Yo no los tengo que, yo no los tengo que estar viendo todo el tiempo, ¿cierto? Pero sí necesito de alguna manera hacerle una métrica al riesgo de error. Esto mismo se puede hacer con procesos y esto mismo se puede cambiar según la necesidad o como ustedes quieran. Recuerden que no es lo que están viendo ustedes acá, porque una vez ustedes empiecen a adoptar todas estas herramientas de inteligencia artificial, esas mismas herramientas les pueden ayudar a hacer este ejercicio incluso de una manera muchísimo más eficiente. Entonces, después de que uno define las tareas y las empieza a organizar, supongamos que tenemos tareas como esta: introducir datos en hojas de cálculo o bases de datos, enviar correos electrónicos, generar informes o presentaciones, responder preguntas frecuentes de clientes, traducir documentos o textos. Yo acá siempre digo, oiga, use herramientas tan conocidas como Gemini, tan conocidas como ChatGPT, y empiece por ahí, que se va a dar cuenta que por ahí hay muchísimo potencial. Déjenme ver si a esta hora nos deja, este entorno que ustedes están viendo ahí es el entorno de la inteligencia artificial de Google. Déjenme, yo agrando esto un poquito. Y yo puedo hacer algo relativamente sencillo para demostrar la potencialidad que tiene una herramienta de estas, que tiene una versión gratuita y una versión de pago. En este momento solo voy a usar una versión gratuita, pero yo puedo pedirle a Google un ejemplo. Vamos a pedirle aquí un ejemplo de hoja de cálculo. Yo lo que quiero es una imagen en este momento. Yo quiero una imagen. Voy a coger, a ver, una que no se vea tan cargada. A ver, ¿esto qué es? Minuto, temperatura. Bueno, vamos a intentarlo con esta. Lo que voy a hacer es guardarla en mi disco duro. Ok. Entonces, desde acá, Gemini tiene una opción que puede interpretar imágenes. Le voy a decir que me lea esta imagen y le voy a hacer el prompt, el famoso prompt, que es básicamente la orden o la solicitud que le hago yo a cualquier inteligencia artificial. Aquí le puedo decir, dame una interpretación de la información contenida en la imagen. Entonces, esta interpretación, si todo sale bien, vamos a ver cómo nos va. Dependiendo del tipo de imágenes, obviamente no funciona con todo tipo de imágenes, funciona con algunas cosas, sí, con algunas cosas no. Aquí parece que funcionó. Otra cosa es que, fíjense que funcionó. Y ahí es donde empieza el tema de productividad. Una de las reglas generales con la inteligencia artificial es que hay que aprender a trabajar con ella para darle contexto y que uno esté tranquilo de que lo que esté haciendo no necesita tanta supervisión. Pero al principio hay que supervisarla todo el tiempo. Acá nos dijo, ok, la imagen que me has enviado muestra una hoja de cálculo con datos de temperatura, humedad y velocidad del viento de Barcelona, España, el 27 de octubre del 2017. Si observamos la hoja, voy a abrirla aquí en una pestaña nueva para tratar de verla mejor. Efectivamente dice temperatura Barcelona, año 2017, 27 de octubre del 2017. Nos dice que tiene datos que se registran cada hora, entre las 0 horas y las 23 horas. Tiene una temperatura promedio en Barcelona el 27 de octubre de 19.29. La temperatura más alta se registró a las 12 horas. Dice que no hay datos de humedad. Verifiquemos velocidad, dirección, efectivamente no hay datos de humedad. Habla de dirección del viento, nos da una interpretación general.
nos da tal vez una información general y una conclusión. Fíjense toda la información que nos está dando, incluso nos dice por acá, te recomiendo consultar una fuente meteorológica confiable como el Servicio Nacional, bueno, de España. Esto es muy importante porque recuerden que al inicio, mientras estamos aprendiendo a conocer los límites de cualquier herramienta de inteligencia artificial, la recomendación general es desconfiar. No de mala manera, es que realmente hay que revisar que lo que está haciendo lo está haciendo bien, porque un dato mal ingresado, mal interpretado, no se puede quedar así, porque eso a la larga seguramente va a generar algún inconveniente. Entonces, fíjense, con una herramienta tan simple y con una imagen, porque hay otras inteligencias artificiales a las que uno les puede subir documentos enteros para poder ser interpretados o para hacer otro tipo de cosas, algo tan sencillo como esto lo puedo hacer. Y así, imagínense de donde esto fuera un correo electrónico, tal vez difícil de responder, un correo electrónico que uno tenga que redactar de una forma diplomática, tal vez para explicar algún tipo de inconveniente, para decirle a nuestro propio jefe alguna situación incómoda. Hay muchas formas de usarlo, pero siempre y cuando podamos coger la información de la mejor manera, entregarla y poderla hacer. Entonces, con datos cortos es relativamente fácil de usar porque cuando estamos usando datos en cualquiera de estas inteligencias artificiales, recuerden que hay una cosa que se llama ventana de contexto. La ventana de contexto es qué tanta información puede manejar una inteligencia artificial para poder entregarnos cualquier tipo de respuesta. Es decir, yo le puedo poner, voy a dar un ejemplo, no es el caso exacto de la que estamos usando, pero yo a una inteligencia artificial le puedo poner un máximo, por ejemplo, de información contenida en un máximo de 10 hojas tamaño carta. Otra puede que me reciba 100 hojas. Y ese es el mismo contexto que yo tengo que comprender para poder usar la herramienta. Y no estamos hablando solamente de texto, porque también estamos hablando de imágenes y otro tipo de cosas que tal vez nos puedan ayudar para eso. Entonces, cuando hablamos de estas tareas, es solamente un ejemplo de cómo ordenar, porque una de las grandes ventajas de estas inteligencias artificiales, aunque personalmente para lo que les voy a mostrar en este momento funciona mejor ChatGPT por ahora, yo le puedo dar personalidades que me ayuden a mí en el sentido productivo. Ahorita vamos a profundizar en eso, pero, por ejemplo, yo soy ingeniero con unos estudios, etcétera, pero yo no soy el más en conocimiento. Yo tengo unos vacíos de conocimiento que por lo general tengo que apoyarme de otros compañeros, de otros profesionales y necesito del espacio y tiempo de ellos para poder suplir esas necesidades. Sin embargo, una de las cosas que ayuda hoy la inteligencia artificial para volvernos más productivos es que yo cojo esos espacios, esos vacíos, entre comillas, y los puedo intentar suplir con este tipo de inteligencias artificiales. Por ejemplo, supongamos que primero le voy a hacer una pregunta concreta y es, eh, ¿sabes de, por ejemplo, presentaciones efectivas para ejecutivos? Vamos a hacer una cosa así medio rara. Entonces seguramente me va a decir que sí, me va a dar un contexto, me va a dar una información, pero yo lo que quiero es darle un buen contexto dentro de lo que estábamos hablando ahorita, con la intención de convertirlo en este momento es en una inteligencia artificial experta. ¿Cómo? Dices, ok, entonces, ok, ahora quiero que asumas el papel de experto en este tipo de presentaciones para que me ayudes a generar una muy, démoslo, un muy buen informe trimestral. Me disculpan la dislexia. Listo, entonces él nos va a decir que listo, estoy presto para ello, no sé qué, ya me empieza a hacer algunas
preguntas muy específicas. Y yo ya le puedo empezar a bombardear de alguna manera, dándole ya este contexto un poco más específico de preguntas mucho más puntuales. Y la intención de esto es obtener información más profesional o más detallada según el contexto que yo quiera. Yo le pude haber preguntado por, no sé, camaleones. Le dice, ¿qué sabes de camaleones? Ah, te puedes convertir en un experto en camaleones y empezarle a preguntar sobre eso. Y aquí yo le puedo, para que probemos solamente, yo le puedo hacer una pregunta sencilla como, ¿cuál debe ser el primer punto en una presentación que tiene que ver con la producción de, voy a decir una cosa aquí bien rara, de paletas en la fábrica El Viejo Feliz, el Vigeo. Ok. Entonces, él me va a empezar a dar una serie de recomendaciones, introducción, contextualización de objetivos, etcétera. Y fíjense que yo aquí solamente le hice la pregunta de la primera y yo puedo seguir. Le puedo decir, ok, ¿qué debería seguir? Algo tan sencillo como eso. Preguntémosle, ¿qué debería seguir? Él me va a seguir dando información relevante para yo poder empezar a armar mi presentación o al menos en este caso de alguna forma el guión para poder hacer algún tipo de presentación en eso. Entonces aquí el tema es usar la herramienta pero teniendo en cuenta que siempre hay que darle algún tipo de contexto para que funcione de la mejor manera. Estos pasos a seguir son muy importantes siempre y cuando cada persona en su contexto lo considere todos o solamente alguna parte. Es decir, por ejemplo, yo digo objetivos al implementar la inteligencia artificial en la organización. Para que la inteligencia artificial se convierta en una herramienta productiva, no es simplemente llegar y decirle a la gente, oiga, use ChatGPT, use Perplexity o venga, contratemos uno de los servicios más avanzados para que pueda hacer esto. No es simplemente eso, eso tiene que ser organizado, tiene que ser de una manera muy específica para que estas herramientas como las que les acabo de mostrar tengan sentido y no se conviertan es en un buscador más. Si esto no se hace de forma ordenada, se convierte en un buscador más. Teniendo en cuenta, sobre todo, es que son el potencial de uso a nivel productivo de estas inteligencias artificiales, incluso de las más básicas o de las más fáciles de usar, de mayor acceso, que son, por ejemplo, las que tienen el estilo ChatGPT y Gemini, el potencial es supremamente grande y usualmente se usa solamente una partecita extremadamente pequeñita. Entonces, tener muy presente cuáles son los objetivos se vuelve extremadamente importante. Y en eso va el universo en el que está cada uno. ¿Qué quiere cada uno? Quiere mejorar el servicio al cliente, quiere optimizar procesos internos, quiere generar contenido más rápido u otro tipo de objetivos, porque esa es la información que uno le entrega de contexto a la inteligencia artificial, como se los mostraba ahorita, o me sirve como insumo para decidir o definir qué herramienta puedo usar. El otro paso es en qué áreas específicas podemos utilizar la inteligencia artificial. Esto viene sobre todo de la métrica que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? O sea, yo puedo definir cuáles son mis tareas, sobre todo mis tareas más importantes o las que yo considero que puedo abordar con inteligencia artificial, pero también necesito revisar que sí sea posible hacerlo, que sí tenga una herramienta que me permita llegar al objetivo de esa tarea específica. Entonces, aquí podemos hablar de muchos tópicos, como por ejemplo, algún ejemplo que les mencionaba ahorita, como responder correos electrónicos. No, yo necesito una herramienta que me permita o me ayude a responder correos electrónicos porque me demoro mucho redactándolos. Ah, perfecto, listo. Entonces, empiece a usar. El tercero, ¿qué datos específicos de la organización necesitamos proporcionar para entrenar a la inteligencia artificial? Ojo con esto, que esto es extremadamente delicado. No es simplemente llegar y decir vamos a usar herramientas de inteligencia artificial, sean pagas o no pagas,
porque hay que leer la letra chiquita, sobre todo mucho cuidado con las de no pago, porque las de no pago significa que le estamos entregando información, tal vez en muchos casos delicada, que no deberíamos estar entregando. De eso ya hay muchas historias. Samsung el año pasado le entregó un montón de información a ChatGPT que nunca debió haber entregado, y eso es supremamente delicado. Y cuando estamos trabajando desde nuestros puestos de trabajo, desde nuestras oficinas, eso debe tener algún tipo de control. Y el control primario somos nosotros, que somos los que vamos a usar esa herramienta. No es que no podamos entregar la información, no, también es que hay formas de entregar la información. Por, por dar un ejemplo, yo no necesariamente le tengo que entregar los datos con nombres y con otras cosas. No, yo puedo entregar datos y pedirle que me ayude a analizar datos sin darle más contexto. Y ese contexto finalmente, perdón, esas respuestas con ese contexto suficiente son las que finalmente nos ayudan a nosotros a ser un poco más productivos. El cuarto es cómo podemos implementar la inteligencia artificial de manera gradual y evaluar su desempeño. ¿Por qué digo de manera gradual? Cuando se está haciendo de forma juiciosa, debe ser gradual para que no se convierta en un caos. Entonces no es siempre la vamos a utilizar, no. Además hay que hacer una curva de aprendizaje que nos permita conocer también cuáles son los límites que tiene esa inteligencia artificial o esa herramienta hacia cualquiera de los lados. Y cómo podemos mantener la transparencia y la supervisión, sobre todo a nivel organizacional. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía ahorita, mm, es muy desconcertante recibir correos electrónicos, por ejemplo, que dicen, a veces, cuando ustedes ven que uno usa cosas como ChatGPT, ChatGPT a veces entrega respuestas, a ver si en este al principio, por ejemplo, claro, acá, claro, las presentaciones efectivas para ejecutivos son cruciales. Y el no tener claro cómo funciona esto y no leer, que era lo que les decía ahorita al principio, llegan, copian y pegan, y es muy desconcertante ver en la información, ver en informes este tipo de párrafos donde uno dice, uso una inteligencia artificial. El problema no es usarla, sino que el problema es que hay contextos en los que es necesario decir que se usó, o al menos evitar que mostrar que se está usando de una forma tal vez tan irresponsable o indiscriminada, porque eso quita credibilidad. Y todo eso apunta a lo que aparece en el cloud del robotcito que aparece ahí, es esta inteligencia artificial, esta herramienta, es para que nosotros podamos trabajar más o para dar calidad de vida. ¿A qué me refiero con esto? Si nos vamos a volver más productivos, significa que, entre comillas, vamos a emplear mejor el tiempo. Y, entre comillas, podríamos abordar más tareas o tal vez tareas más complejas. O simplemente vamos a usar la inteligencia artificial para que nuestro estrés y nuestra carga de trabajo no sea tan alta y, por lo tanto, seguramente generar una mejor calidad de vida. Y eso es desde la planeación de la cultura organizacional de cómo se van a abordar este tipo de herramientas. Cuando hablamos de implementación permanente, digo permanente entre comillas porque las herramientas hoy en día van demasiado rápido, no llevamos ni 2 años con este tipo de inteligencias artificiales tan fáciles de usar. No es que no existieran, ya existían desde antes, desde años atrás, vienen muchas herramientas, pero ya tan fáciles de usar realmente no vamos ni en 2 años. Y en todos los casos, esto que aparece ahí son los pasos básicos para una implementación, entre comillas, permanente, que va muy de la mano de lo que acabamos de hablar, y es identificar las necesidades y objetivos, evaluar las capacidades internas y externas. Ojo que con capacidades internas y externas me refiero a las personas, si sí la pueden usar y si sí se puede pagar cuando sea el caso. Definiciones de caso de uso es en qué se va a usar específicamente, porque muchas veces hay que acotar, vea, se puede usar en esto, pero no en esto. ¿Por qué? Por tal vez temas de los datos que se están manejando. Hay que asignar los recursos y presupuesto, como lo acabé de mencionar. Desarrollar ese plan de implementación es muy importante para evitar el caos de que todos lo van a empezar a usar, o de alguna manera van a empezar a ir de aquí para allá, de allá para acá. Ahí viene la ejecución y el seguimiento. Y por último, la evaluación continua y mejora para saber si esa herramienta finalmente sí tiene sentido. Y aquí vienen
Las 50.000 herramientas que están saliendo hoy, esto es solamente uno de los infogramas que hay en internet, pero este es de hace 12 meses. Y hay muchas cosas, entonces, estos son para imágenes de texto, creación de videos, productividad, generadores de voz. Bueno, aquí hay una cantidad enorme de cosas y están estas que son de hace apenas más o menos una semana. Fíjense que hay una diferencia, pero esto depende mucho de los autores porque estos son perspectivas de ciertos autores y lo más seguro, como dice, es que mientras vemos esta imagen, seguro está naciendo o tomando fuerza alguna herramienta nueva. Entonces, aquí hay muchísimas, muchísimas cosas. Por ejemplo, si nos vamos a la última, que es específicamente de lo que estamos hablando, que se llama productividad, hay una que suena mucho, que es Notion y Google Docs. Google Docs ha abordado una serie de herramientas de forma casi que silenciosa en la que nos ayuda en cosas tan sencillas como redactar un correo electrónico, ya nos ayuda directamente dentro del correo electrónico. O si estamos redactando un documento, incluso le podemos dar un prompt al inicio del documento para que nos ayude a empezar a redactar ciertas cosas dentro de tal vez algún tipo de informe. Pero de esto hay mucho, hay mucho. Y aquí la invitación es, toca meterle el diente para poder aprender cuáles son las limitaciones de la herramienta. O sea, esto no está escrito sobre piedra, son herramientas que evolucionan mucho. Ustedes saben que hay una guerra tecnológica en este momento para que esto se dé de la mejor manera, pero la única forma de que esto se vuelva algo productivo es haciendo, es usándola. Yo llevo casi 20 años como ingeniero y en ningún momento me han dicho a mí, oiga, cierre los ojos, guarde su celular, guarde todos los cuadernos, lo que tenga ahí y siéntese aquí a trabajar. Jamás. Que es una perspectiva un poco paradigmática con lo que es nuestro sistema educativo, pero es una realidad. Nada menos ayer en otra charla preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que alguien cogió una raíz cuadrada de más de 2 cifras y la hizo a mano? Yo personalmente creo que la última vez que hice eso estaba en quinto de primaria. ¿Por qué? Pues porque tenemos calculadoras. Entonces mucha gente habla del tema ético. No, el tema ético lo arma cada persona y la cultura organizacional frente a cómo se manejan esas herramientas para mejorar tal vez una calidad de vida, la productividad o cualquiera que sea el objetivo, sin dañar a las demás personas, sin dañar a otras organizaciones, etcétera. Y ahí es donde se debe centrar al menos el pensamiento de la ética en el uso de estas herramientas. Bueno, y ojo con esto que para tareas más complejas hay dos factores importantes. El primero es, se necesita un experto con el conocimiento y la capacidad de usar las herramientas de inteligencia artificial para llenar esos vacíos de conocimiento especializado. ¿Por qué digo que tiene que tener la capacidad? Hay mucha resistencia y mucho ego de por medio en el uso de la inteligencia artificial porque decimos que estudiamos, decimos que hacemos esto, y no, pues yo no necesito eso, no, es que yo necesito, no. Es una herramienta más. Úsenla para que vean la cantidad de cosas que pueden hacer con eso. No es simplemente, yo lo intenté y no. Realmente uno necesita hacerlo de forma juiciosa para darse cuenta de todas las oportunidades que tiene ahí para llegar tal vez a una mejor calidad de vida, que es lo que generalmente debería buscarse. Y el segundo factor es que sea una herramienta que supla la necesidad, no es simplemente cualquier inteligencia artificial. No, paguemos la versión paga de ChatGPT o de Gemini. No, es evaluar muy bien si la herramienta realmente suple la necesidad. Pero acá juegan un papel súper importante los expertos y la educación. Se dice mucho, no, es que ya no se necesita estudiar, que no sé qué, no. Absolutamente es todo lo contrario. Hoy nos tenemos que volver incluso más expertos en las cosas porque en lo más sencillo, en lo más abajo, sí está la inteligencia artificial, sí está la robótica, la automatización y todas esas cosas que vienen abordando y de muy buena manera esa necesidad de personal, porque la rotación de personal, los jóvenes de hoy realmente los que no estudian no tienen en mente estar 8 horas haciendo un trabajo repetitivo.
No les interesa estudiar, no les interesa formarse. Son muy pocos los que, como algunos de ustedes, han logrado llegar hasta cierto punto. Pero hay que seguir estudiando porque esto cambia muy, muy, muy rápido. No es lo mismo el ChatGPT que nació hace más de año y medio al que estamos usando hoy. No es lo mismo la tecnología robótica de hace 2 años que la que estamos usando hoy. Esto va a un paso muy acelerado y hay que estarse actualizando y hay que estar estudiando. Y ahí es donde entra de lleno el Formando Futuro que tenemos desde el Pascual, porque ahí entra en todos los niveles la necesidad de ir más allá de un pregrado y entrar a hacer cosas como posgrado. Entonces, si vemos esa pirámide, que es una jerarquía de conocimiento, todos los conocimientos nacen en los datos, absolutamente todos. Luego, esos datos se convierten en información, luego se convierten en conocimiento y ya cuando superamos esa parte del conocimiento se convierten en sabiduría. Ese enriquecimiento a través de las experiencias y la formación educativa hace que todo esto tenga muchísima importancia. ¿Y cómo logramos eso? A través de una buena educación, tanto a niveles directivos como supervisores o operativos. Todos tienen un pedacito donde tienen que poner su granito de arena, donde tienen que poner su ladrillito para que esto se vuelva importante. Entonces, desde el Pascual Bravo tenemos, por ejemplo, maestrías en gerencia en transformación digital, que abarca todas estas cosas que hemos venido hablando. Maestría en ciencias computacionales que pretende ya irse de lleno con el uso y el diseño, tal vez de una inteligencia artificial, pero abarca muchísimas otras cosas de la mano de la especialización de Big Data, que convierte a las personas en analistas, en arquitectos de datos, en sacarle valor a esos datos que manejamos hoy. También tenemos la maestría en diseño y evaluación de proyectos y la maestría en energía. Y tenemos las otras dos especializaciones, que son la de gestión de proyectos para que todas estas cosas finalmente se den. Y tenemos una nueva que es la especialización en Internet de las Cosas, que viene a conectarnos e interconectarnos de alguna manera con todo lo que hoy hace parte de la cadena productiva para poder tener control. Lo que no se mide no se controla y la intención es que todas estas ciencias logren de alguna manera poder hacernos unas personas más productivas a través de herramientas de inteligencia artificial que son muy fáciles de usar, como les mostré ahorita, y que nos vuelven unas personas más productivas. Aquí incluso me faltó mostrarles, yo tenía por acá dos pestañitas abiertas. Esta se llama Stable Diffusion, que es una muy famosa porque esta ayuda a generar imágenes de cualquier tipo. Muchos de ustedes tal vez lo conocen. Yo aquí le voy a poner algo como, por ejemplo, un estudiante graduándose y feliz. Esto es relativamente sencillo, ¿no? Vamos a ver si nos lo genera. A veces hay que esperar un ratico, pero como les decía, hasta ahora a veces las herramientas son un poco problemáticas porque hay mucho uso. Ok. Le voy a dar que me lo hagan cinémico, un número de imágenes y generar. Como estoy en el uso gratuito, tengo solamente creo que puedo generar solo 10 imágenes por día, cada 24 horas realmente. Vamos a ver qué nos puede generar. Pero esto es algo supremamente básico, ¿no? ¿Para qué nos sirven estas imágenes? Si ustedes quieren montar una presentación, perfectamente le pueden pedir imágenes a esto. Esto es una persona que no existe en la vida real, es creada por la inteligencia artificial de Stable Diffusion. Y esta otra, que es una de tantas inteligencias artificiales que nos ayuda, por ejemplo, a generar presentaciones. Las presentaciones, cuando las hacemos de forma tradicional, nos quitan bastante tiempo, ¿no? Y hoy en día hay muchas herramientas para esto. Esta, por ejemplo, nos permite subir, a ver si nos permite, voy a subir un PDF que tenía por acá, que creo que es de, de la FAO, no recuerdo, y esperemos a ver si de pronto nos genera algún tipo de, en este momento lo está procesando, porque la intención es que nos proponga algún tipo
de presentación. Ahí nos está haciendo un análisis, ¿no? Yo le subí el documento y me está haciendo un análisis del documento, que es el informe financiero trimestral de la Secretaría General de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Y aquí hay cosas, él me dice que estas son preguntas que le puedo hacer directamente el documento, es decir, no lo tenía en la modalidad presentaciones, pero está en la modalidad de análisis del documento. Lo voy a pasar aquí a presentación. No sé si, como esta es la versión gratuita, no sé si pueda funcionar así como está. Vamos a ver. Estándar, beta, ok. Vamos a decirle solamente 7. Bueno, creo que... Bueno, este no lo está cogiendo desde el PDF. En la versión gratuita no me lo deja coger desde el PDF, pero acá él cogió un tema, yo no le di ningún otro tema específico y él empezó a generar una serie de slides con lo que, con el tema que tenía ahí listo, que eran largos modelos de lenguaje, pero se le puede dar un contexto así principal. Estas son herramientas realmente muy básicas. Hay herramientas mucho más avanzadas para manejar flujos de trabajo, para otras cosas, como Notion, que se los mencionaba hace un ratico. Se los voy a mostrar solamente, no es por hacerle propaganda, pero tiene muchas cosas, sobre todo para manejar los flujos de trabajo, no solamente personales, sino de equipos de trabajo. Creo que ese es uno de sus grandes fuertes para poder uno llevar control sobre la mayoría de las cosas que uno pueda estar haciendo dentro de su productividad diaria. Bueno, igual ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por escucharme. No sé si alguien de pronto tenga alguna inquietud, alguna pregunta. Jorge, qué interesante. Y sí, a eso quería pasar que nuestros asistentes, que vuelvo y repito, invitados muy interesantes hoy a esta masterclass, Jorge, nuestros empresarios CUBE, estudiantes que han participado también en la pasantía CUBE, estudiantes de pregrado y posgrado de nuestra institución universitaria Pascual Bravo y las personas que se están inscribiendo actualmente en los posgrados de la institución. Y qué interesante esta diapositiva que estás mostrando, Jorge, porque nos da esa perspectiva de cómo nos podemos formar para el futuro. Esta masterclass, sin duda, nos abre esa perspectiva de la inteligencia artificial. Y por acá tenemos una pregunta, Jorge, de nuestro compañero Ramiro Lopera. A él un saludo. Además, que está muy feliz porque nos acaba de llegar digamos, el SNIES para la oferta de IoT, es nuestro coordinador de IoT, y nos dice algún truquito, consejo de buenas prácticas en los PROM. Sí. Nos dice para nuestros asistentes a ver qué clavecita nos da Jorge. Sí, hay algo que pocas personas saben, pero separar la pregunta del contexto que le quiero dar, ya les voy a mostrar más o menos qué es, genera mucho mejores respuestas. ¿A qué me refiero con eso? Yo, por ejemplo, puedo coger algo, este es el informe que nos estaba analizando la otra inteligencia artificial hace un ratico. Voy a buscar aquí, voy a coger este párrafo, lo voy a copiar. Me vengo para la inteligencia artificial, voy a generar un nuevo contexto acá. Yo le puedo decir, dame los 3 temas más importantes de la siguiente información. Qué pena ahí esta dislexia, no voy a poder. Entonces, hay un truco y es usar 3 asteriscos antes de entregarle la información y ahí sí le pego la información que quiero que me analice, entre comillas, para poder hacer eso que le estoy haciendo. Esto genera respuestas muchísimo más acertadas porque yo ya le estoy ayudando a separar qué es lo que quiero saber de lo que quiero saber. Cuando uno lo deja pegado, el procesamiento no es igual porque primero tiene que analizar el contexto y tratar de dilucidar
cuál es la pregunta o la inquietud para poder manejar este tipo de cosas. Entonces, esa es una muy buena práctica y es súper sencilla, ¿no? Wow, excelente. 3 asteriscos, lo vamos a tener muy presente. También nos dice Juan Camilo Rodríguez Rivera, ¿hay una forma de organizar algún tipo de plantilla como para diferentes tipos de actividades, algo como prompts predeterminados? Sí, o sea, si van a usar una herramienta como esta, que es lo más sencillo, yo siempre les digo, empiezan por una sencilla y después se van para las más avanzadas, es abran un contexto y le dan un contexto a cada cosa que quieran hacer. Eso les genera, entre comillas, algún tipo de plantilla. Entonces yo aquí, yo no le dije nada, pero yo puedo generar expertos en distintas cosas. Yo puedo generar un experto, como lo hice hace un rato, un experto, oiga, y quiero que me ayude con finanzas corporativas. Y luego tener un experto en otro contexto, es decir, en otro chat, que me ayude es tal vez con marketing, y así generar distintos contextos para eso. Pero ya para hablar de plantillas, hay inteligencias artificiales como esta de Notion, donde uno realmente puede generar plantillas específicas que le ayuden a generar información de forma constante para que uno le pueda alimentar con otras cosas y le esté respondiendo de esa misma manera. Ese sí no lo podemos usar acá porque este requiere pues de iniciar sesión y otras cosas que no tengo. Además, hay muchas como esta, pero yo lo que les recomiendo es, empiecen primero con una de estas de no pago y sencillas, pruébenlas, apréndanlas a manejar. Esto le crean contextos especializados. El mismo ChatGPT tiene prompts predeterminados dentro de un chat para que siempre esté contextualizado con algún tema específico y eso puede ser muy valioso para lo que quieran hacer. Jorge, no, muchísimas gracias. No sé si de pronto hay una última pregunta. 701. Teníamos planteado estar 1 hora aproximadamente pues en esta masterclass muy productiva. Jorge, mil gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Vamos a seguir trabajando, Jorge, este tipo de conferencias, masterclasses de posgrados al que puedan acceder muchísimas personas y bueno, por aquí muchos desde casa, Jorge, ponen el aplauso por ese acompañamiento en esta tarde. Esperamos que nos sigan acompañando en las diferentes invitaciones que van a recibir. Una feliz tarde a todos. Jorge, mil gracias y a ustedes mil gracias por estar en esta tarde. Bueno, chao Buen a todos. descanso, gracias. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.